Hola amigas, amigos, amigues. El día de hoy tenemos el increíble honor de conversar con estos dos senderistas a quienes aprecio muchísimo y admiro de todo corazón. Todo esto porque estamos celebrando el aniversario número 35 de la Fundación Sendas. Entonces hoy día vamos a conversar con María Isabel Cordero, feminista y directora de Sendas. Juan Pablo Martínez, estoy en la presidencia de la Asamblea de Sendas y trabajo los temas del agua como derecho. Muy bien, perfecto, muchísimas gracias. Bien, entonces para empezar un poquito y conversar, 35 años ya de la Fundación Sendas, es importante también como que retroceder un poquito de qué es lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber cuál fue la necesidad concreta que hizo que se funde la Fundación Sendas. ¿Qué fue lo que les hizo decir, tenemos que organizarnos, tenemos que conversar, tenemos que sentarnos y organizar este espacio? Bueno, los años 90, desde los 80, mejor dicho, los años 80, los años 90, creo que teníamos un contexto neoliberal bastante profundo que copaba todas las áreas del desarrollo. Al otro lado, la tradición organizativa de mirarnos desde el sur del país hacía la necesidad de empezar a dar pasos, a caminar por tener una voz propia, por tener acciones, manos propias, y que juntamente con la cooperación belga, en donde tuvimos eco, pudimos dar esos primeros pasos para crear, fundar Sendas, que es Servicios para un Desarrollo Alternativo del Sur. El primer logo de Sendas eran dos montañas y una S que simulaba un sendero, un camino. Y creo que eso sigue estando presente. Ahora veíamos con la Chabela el nuevo logo, que es tan bonito, tan lindo. A mí me encantan los colores, pero también por ahí está una curvita que da cuenta de ese sendero. Entonces había un contexto neoliberal, había una reivindicación fuerte del sur, del desarrollo del sur, y queríamos presentarnos con voz propia, con rostros propios, para proponer, para debatir y sobre todo para construir caminos para el desarrollo desde el sur, para el sur, pero también con proyecciones hacia lo local. ¿Y cómo fue eso? O sea, ¿cómo fue ese proceso de, no sé, tal vez es que se sentaron entre amigas, amigos, colegas, profesionales y dijeron y conversaron y dijeron, hay esta necesidad, hagamos esto? O sea, ¿cómo fue ese proceso? Yo le devuelvo al Pablo porque él es socio fundador. Sí, Sí, bueno, trabajábamos en un proyecto con la cooperación belga, en ese tiempo se llamaba Copivo, y un conjunto de ecuatorianos, pero más que ecuatorianos, cuencanos, sobre todo cuencanos de acá del sur. ¿Sí? Empezábamos con esta discusión de cómo tener una institucionalidad propia del desarrollo acá. Eso tuvo su sintonía con la institución belga de Copivo, y por ahí empezamos entonces a construir qué camino vamos a seguir, cuáles son los enfoques que nos interesan. Desde el comienzo el tema de género estaba de cabo a rabo en las preocupaciones, en los debates, en las discusiones, los temas ambientales, los temas de la ruralidad, del desarrollo local, y el otro tema muy importante son los actores. ¿Sí? Siempre me acuerdo que decíamos, vamos a hacer un proyecto sobre agricultura en el SICSIG, o vamos a trabajar con las mujeres en el Cantón Cuenca, pero atrás de eso siempre estaba la preocupación de preguntarnos quiénes, ¿sí? Con qué rostros vamos a trabajar, quiénes se van a beneficiar, quiénes van a recibir esa influencia o quiénes van a ser afectados. Entonces siempre en las preocupaciones de nosotros estaban las mujeres, los jóvenes, la gente de la ruralidad, las organizaciones, los gobiernos locales, la región sur. Entonces siempre le hemos puesto ese énfasis de que las acciones de desarrollo tienen rostro, tienen personas, humanos que andan preocupados desde el sur para mejorar el sur, pero también para influenciar a las regiones. Entonces así nos pusimos de acuerdo. Éramos básicamente la Doris Solís, Piedad Maita, Jimena Carrasco y yo, que arrancamos eso con Joan de Klerk, Joana Renkens, que eran dos cooperantes, y ahí ya fue tomando su propio vuelo, su propio camino, y que fue creciendo poco a poco, ¿no? Y que ha tenido
dolores de crecimiento, dolores de parto y a veces también unos suelazos increíbles, pero así es la vida, ¿no? Sí, no, y hablando de suelazos, o sea, yo creo que, a ver, hay que reconocer, en 35 años en el Ecuador, creo que hubo una época en la que cada 2 años había un nuevo presidente, había muchísima, entienden, estabilidad tanto económica como política y también coyuntural. Entonces, algo que preocupa muchísimo, o sea, a mí, o sea, como persona que está recién como que empezando en todo este tema del desarrollo, Huawei. Jovencita, jovencita. Entonces tuve el desarrollo, o sea, como que da miedo entender que hay veces que también como que se depende del contexto, de la coyuntura, de voluntad política y todo, ¿no? Entonces, ¿cómo mantener que una fundación, una organización pueda seguir de pie, pueda seguir fuerte y teniendo un verdadero impacto también como que coherente, ¿no? O sea, esta coherencia ante 35 años, que es algo que poca gente puede, o sea, porque por ejemplo siempre se escucha así de que la organización que dura más de 5 años es porque ya Dios le quiso así. Entonces, Bueno, la pregunta es bastante pertinente. Creo que Sendas ha tenido como que varias capacidades para adaptarse, para esta capacidad de innovación también a los contextos, saber leer los contextos socioculturales y políticos, y esos son como que elementos súper fuertes que nos han dado la posibilidad de sostenernos en el tiempo, pero sobre todo también un compromiso ético y una intervención por programas. Por ejemplo, nosotros no es que trabajamos en proyectos puntuales, concretos, monotemáticos, sino más bien pensando en programas de desarrollo sostenible en donde se trabaja eh, emprendimientos productivos, participación ciudadana, cambio climático, agua y saneamiento, pero también incidencia política, también prevención de violencia, también con jóvenes, o sea, esa ha sido, digamos, esa fue durante muchos años una práctica institucional y así llegamos a ser como 80 personas trabajando en sendas en el sur del país, ¿no? Tuvimos programas de desarrollo en Cuenca, en Gualaceo, en Cañar, en el Zig-Zig, en Nabón, en Suscal. Entonces, esta lógica realmente y con este contingente de gente nos dio lecciones fabulosas y todo esto pasó en las crisis políticas de ingobernabilidad del gobierno, ¿no? Del Estado ecuatoriano. Y ahí también Sendas tuvo una actuación sumamente importante porque siempre atentas al contexto, también a las necesidades territoriales, fortalecer las capacidades y el tejido socioorganizativo, pensando en esta dinámica de desarrollo. Entonces, yo creo que ese ha sido uno de los puntales que nos ha permitido sostenernos 35 años y de ir ampliando la experiencia hacia otros territorios. Sendas ha trabajado en todo el país, de norte a sur, de este a oeste. Tenemos intervenciones en todos los territorios, pero con una dinámica desde el sur, como decía Pablo, con una dinámica desde nuestro saber hacer y de respeto de los territorios y de los actores locales. Nunca se ha hecho nada para un territorio sin los actores del territorio. muy bien. Entonces ahí me lleva, a ver, yo creo que como que hacer la pregunta, ¿qué hace Sendas? Es muy fácil y como que ya se dice el objetivo, la misión, la visión. ¿Será fácil? No, hasta hacer la pregunta. Pero yo creo que más bien me gustaría como que para describir un poquito de qué hace la Fundación Sendas, de que me digan como que una escena, o sea, una escena que se les venga a la mente sobre que les diga esto es la Fundación Sendas, esto hace la Fundación Sendas. Bueno, yo trabajo 27 años en sendas, entonces tengo en mi mente 27 años de película senderista. Es muy difícil una sola imagen, pero yo creo que para mí los momentos o los espacios más significativos son los espacios de activismo en la calle. Sí, son esos espacios en donde conjugamos las aliadas, los y las jóvenes formados en los procesos, las organizaciones pares, las contrapartes. Esos espacios son así como que muy ricos y muy
de sostén, de abrazo ahora, ¿no? Y también cuando escucho los discursos de las personas que se forman en los procesos, que sendas impulsos, esos eventos de clausura en donde se para una vocera de las mujeres rurales y da su discurso y se oye toda su narrativa, su historia y cómo un proceso que parece tan, digamos, tan simple, se convierte en un mecanismo de transformación de vida de esa persona. Entonces, creo que para mí son así como los dos momentos más poderosos. Ay, qué lindo. A mí me marcó mucho el proceso constituyente como persona y como colectivos, conjuntos de organizaciones de desarrollo, juntas de agua, universidades, jóvenes, mujeres, indígenas, cholos, afrodescendientes, amazónicos, y como que fuimos confluyendo. Acá, por ejemplo, teníamos el Foro de los Recursos Hídricos, el Foro del Agua, y así nos íbamos conectando con el Foro Nacional de los Recursos Hídricos, y las marchas o las propuestas o las quemadas de pestañas en la discusión en Montecristi para ver qué artículos desde la sociedad civil, desde las organizaciones, desde los territorios se planteaban para la nueva constitución. Y por cierto, hay varios artículos. Entonces, para mí fue impresionante eso, ¿no? Y en eso, como dice la Chabela, ver otras voces, escuchar y estar en la calle marchando por el agua, por el derecho humano al agua, con mujeres, con jóvenes, con todo, eso es impresionante. Esa es una energía que le hace a uno entender que es un engranaje, o mejor dicho, un tejido vivo. Lo otro es muy mecánico, ¿no? Un tejido vivo que se ha ido construyendo, y eso no es de la noche a la mañana, ni por obra y gracia del Espíritu Santo. Es todo un trabajo, una militancia, consistencia, necedad. Sí, pues aguantar malas noches, aguantar gas lacrimógeno, insultadas, argumentadas desde los neoliberales, rupturas también. Aguantar también los debates con neoliberales que a uno le aleccionan mucho, pero que uno termina diciendo, qué hijos de... O sea, ¿cómo plantean? Yo supongo que los otros también habrán dicho, estos, qué hijos de... Probablemente. Sí, probablemente, pero así yo creo que ahí está otra cosa, que es la disputa permanente de los sentidos de lo que se hace, ¿no? De los sentidos que le das al desarrollo, a la cultura, ya más específico, a cómo te paras frente al agua, a la salud sexual y reproductiva, a los temas de violencia. O sea, da la cara para enfrentar la violencia de las mujeres. Es impresionante, ¿no? Si no, vayan a ver el puente aquí en Cuenca, lleno de nombres. Cada que paso por ahí me mando unos suspiros como que si fuera parte de uno lo que está ahí, ¿no? Y que es la lucha de las mujeres, ¿no? Eso. Está bien. Sí, hay justo algo que conversábamos mucho y que creo que es una de las muchas anécdotas que siempre me comentan es que, claro, la Fundación Sendas ha sido valiente en poner en la discusión, en la mesa, todos estos temas que en aquellos tiempos, inclusive hasta el día de ahora, era sumamente tabú, ¿no? O sea, el tema de derechos sexuales y reproductivos, población LGBT, derecho a decidir, derechos de las mujeres, todos esos temas que siempre hasta el día de hoy son duros, ¿no? O sea, por ejemplo, el proyecto de género y cambio climático, que es un proyecto maravilloso, como que poner la palabra género ya ante las técnicas y los técnicos es complejo. Entonces, ahí mi pregunta es, ¿qué resistencias han encontrado? ¿Y cómo han logrado ya sea adaptarse o mitigarlas? ¿Cómo han sido estas resistencias? Estoy segura que hay muchísimas, pero... Sí, yo creo que lo que decía Pablo, el mantener la disputa por una narrativa, por una posición política, por un enfoque feminista y de derechos humanos, que es el que tiene Sendas, siempre ha sido complejo, ¿no? No ha sido una tarea fácil, no es un ejercicio simple, y también nos ha tocado pues aprender a dialogar con los más opuestos, a tender puentes, a tener acercamientos, a aprender,
porque nos ha tocado aprender todo el proceso de estrategia, de incidencia política. Me acuerdo la primera vez vino el Rommel Jurado a darnos todo un proceso de capacitación en incidencia política y enseñarnos cómo esquivar las balas frente a decisores más conservadores y en temas complejos como los que planteas. Entonces, todo ha sido un aprendizaje y también ha significado, no sé, un ejercicio de autocuidado, de análisis de seguridad, de medir fuerzas, de saber qué se arriesga, porque hay temas que siempre fueron complejos, o sea, el tema del derecho a la decisión, de la eliminación del delito de aborto, del tema de pasar que la violencia intrafamiliar, que era en ese entonces, se convierta en un tema público, siempre fue poner el dedo, ha sido poner el dedo en la llaga a un sistema que nos quiere calladitas, ¿sí? Entonces, el eje para mí de acción de Sendas ahí y de todos quienes hacemos Sendas ha sido aprender a dialogar con los opuestos, ha sido interpelar, cuestionar y también aliarnos con las personas y las instituciones adecuadas, porque solas no podemos hacer absolutamente nada. ¿Vos qué dices? Sí, pues no. Es todo un arte y ahí no hay recetas. Cuando trabajas con los actores, ahí no hay indicador que sea suficiente desde la lógica de proyectos. Cambia mucho las circunstancias, los hechos sociales son tan dinámicos, pero estás bien parado en eso para que no te lleve la oleada conservadora, la oleada neoliberal, la oleada de que consideran que los cuerpos son instrumentos o que el agua sale de la llave y no reparar que viene de la montaña y que hay mucho trabajo atrás y que además de eso es un derecho, no es un favor. En el caso del tema del agua, es jodido, ¿no? Es complicado, es complejo porque te enfrentas a posturas tradicionales que han naturalizado. Así es la vida, así ha sido siempre que las mujeres tengan que hacer, así ha sido el manejo del agua, entonces ¿para qué nos vamos a complicar? Pero esa insistencia, ese debate, esas alianzas, desde tener claro las posturas políticas y de desarrollo, han permitido hacer muchas cosas y creía yo aguantar, sobre todo en los últimos 10 años, toda esta oleada fascista, neoliberal, violenta, con una violencia estructural brutal. Y ahora esta micropolítica. Sí, ahora estamos hablando en un momento de guerra donde cada estado de excepción no sabes cómo vas a salir con algún proceso de reforma institucional que te cuarte las posibilidades de aportar al desarrollo, de aportar a la vida de la gente, ¿no? Entonces, se ha sido un ir y venir, un avanzar, y en eso creo que el autocuidado, como decía la Chabela, pero también la formación colectiva. Esa es otra cosa que creo en Sendas ha aportado bastante desde el inicio. Me acuerdo los temas de Cántaro, cuestiones sobre el desarrollo en el sur, debates, discusiones sobre la economía, sobre el desarrollo local, sobre el género, sobre ambiente, las propuestas que de ahí salieron, las escuelas de formación con jóvenes, las cátedras de género y salud con la universidad, y vos empiezas a mirar que esa autoformación, esa capacitación colectiva, por decirlo así, no quedaba ahí nomás, que bacán, ya me formé en género, ya me formé en esto y ya nos vemos, me voy nomás a seguir viendo Netflix. No, eso significaba generar propuestas y muchas confluyeron en ordenanzas, en la creación o el impulso de temas como el Cabildo de las Mujeres aquí en Cuenca, a nivel local y nacional los foros de los recursos hídricos, las propuestas de la constituyente. Entonces son caminos que han costado sangre, sudor y lágrimas en el buen sentido de la palabra, y que creo que eso también le ha curtido, le ha forjado a los que han estado en Sendas. Yo no me acuerdo, 80 personas en un cierto momento.
después se reduce un poco y después se reacomodan las cosas. Y ahora tenemos una asamblea de nuevo ¿con cuántos? 10, 12 personas. ¿Sí? Wow. Entonces, Sendas se va rehaciendo, ¿no? En medio de las coyunturas, sin perder el alma en ese camino. Qué lindo. Y eso, a ver, yo creo que es muy importante entender también cuáles son los no negociables de la Fundación Sendas. O sea, en cada proyecto, si bien hay como muchísima variedad, desde temas de ambiente, género, salud sexual y reproductiva, fortalecimiento organizativo, organizacional, todos esos temas, ¿cuáles son los no negociables que van tanto en los proyectos como en su toma de decisiones? Porque, por ejemplo, usted me comenta que Sendas formó parte del diálogo para la constituyente, ¿no? Y ahora, cuando fue el tema de cuando se quería quitar el tema de la constitución y hacer una nueva constituyente, igual se estuvo en los espacios de debate, conversando sobre las cosas que hay que defender, cosas que capaz hay que reformar, todo lo necesario. Entonces, ahí se puede ver cómo es que desde 2008 hasta este momento también se sigue, ¿no? Entonces, ahí no sé, tal vez, ¿cuáles son estos no negociables tanto en proyectos como en visión de la fundación? A ver, yo creo que el no negociable de Sendas es no retroceder en derechos humanos. Muy ¿Sí? bien, muy bien. O sea, si nuestros pilares son el feminismo, los derechos humanos y el desarrollo sostenible, esos son los no negociables. O sea, no vamos a hacer procesos en donde nos planteen retrocesos en derechos humanos o nos obliguen a tener discursos o posiciones conservadoras, ¿sí? O de discriminación. Nuestro otro no negociable y cero tolerancia es a la violencia basada en género y al acoso sexual, a esto del abuso de poder, ¿sí? En las diferentes formas que puede haber, y obviamente a una práctica ética, transparente y cero tolerante con la corrupción, ¿no? O sea, yo creo que, y justamente esos han sido los no negociables que nos han permitido sostenernos hasta la fecha, ¿no? Teniendo claro que siempre en el centro de todo está las personas, el desarrollo y esta apuesta por mejorar las condiciones de vida. Uh-huh. Sí, en un principio nuestro eslogan era caminando hacia la equidad social y de género, ¿sí? Y ahora nuestro eslogan se convirtió en esto que dice ahí, ¿no? Justicia, igualdad e inclusión, justamente porque hacia eso es lo que vamos. Entonces, sí, y sí hemos tenido varios intentos de boicot, ¿no? Porque hay varias corrientes de financiamiento que te plantean recursos a cambio de ciertas narrativas, obligándonos o queriendo obligarnos a que se incluyan cosas. Me acuerdo una muy así, muy propia, ¿no? Era que nos querían dar fondos para prevención de VIH, siempre y cuando hablemos de la abstinencia y de la fidelidad, ¿sí? Eso es algo que yo así como que tengo atravesado, ¿no? Entonces decíamos, son principios que estaba demostrado que definitivamente no funcionaban, que venían de una corriente sumamente conservadora, pero también de un ejercicio de control de los cuerpos. Y además totalmente subjetivos, ¿no? Porque en qué contexto vos aseguras la fidelidad, ¿no? Entonces, claro, se veía tentador, pero era absolutamente improcedente porque ¿dónde estaba ahí? Pues el derecho a decidir, el derecho a la libertad, el derecho al conocimiento, al uso de métodos científicos, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que esos han sido los no negociables. ¿Vos tienes algún no negociable? Bueno, no vos, Sendas. Yo no. Sí, yo varios. Yo creo que la justicia social es una cosa innegociable, es un concepto, es un estado, es una forma de pararse en la vida. Y eso está atado al tema de los derechos, como vos dices, esos derechos innegociables y planteados los derechos no como una dádiva o como que alguien te hace el favor de, claro. Es una conquista social. Muchos colectivos, hombres y mujeres tuvieron que dar su vida para las conquistas sociales que tenemos ahora.
las reivindicaciones del derecho humano al agua, las reivindicaciones de los derechos de la naturaleza, dan cuenta de esta mirada de justicia social y que no pierden vigencia para nada, y más bien son muchas veces las trincheras a las que debemos volver y recordarnos permanentemente para replantear las estrategias de desarrollo, replantear las estrategias de los proyectos, o a la hora de negociar o acceder a un proyecto, a fondos que te permitan ir cumpliendo o avanzando con tu agenda. Eso para mí es una cosa absoluta. El día que Sendas cambie el logo y cambie cosas de ese tipo, yo ya no estaría para acá, ¿no? Entonces creo que sí, esos son los innegociables. Lo otro que creo es también los temas de soberanía. Los temas de soberanía, no solo de los territorios. Reivindicamos fuerte. Yo siempre, desde que entré a ser fundador de Sendas o a ser parte de Sendas como técnico, ya en otras tareas de coordinación, y después cuando dejé la institución como técnico y me integré a otros espacios, siempre ha estado presente lo del sur. Hablamos desde el sur, hablamos desde acá, de esta zona de desarrollo, pero el sur no es solo territorio, es soberanía ante la avalancha que tienes vos de esta suerte de homogenización, de que todos debemos pensar igualitos y que todos tenemos que irnos los domingos a misa. Sí. Y de centralismo. Y claro, y del centralismo, ¿no? Sí, y yo creo que la soberanía pasa también por esa soberanía social, esa soberanía intelectual, esa soberanía de los cuerpos, la soberanía de las decisiones, que cuesta muchísimo, ¿no? Sí. Entonces, es muy fuerte este tema de la justicia social, soberanía, y a partir de eso, toda la gama de los derechos humanos en los que estamos metidos en la colada y que vamos a seguir defendiendo hasta cuando... La palabra favorita del Papa. Hasta cuando sea permitido. Y si no es permitido, igual vamos a seguir. Igual. Muy bien. Ay, qué lindo. Y ahí, a ver, yo creo que justo durante todo este proceso ha habido bastante como que enfoque de juventudes, ¿no? O sea, yo les digo así, o sea, cada que voy a algún lugar así para reunirme sobre algo del proyecto o dentro de los espacios de activismos, el Cabildo por el Agua, los colectivos feministas, entre otros temas, o sea, siempre hay alguien entre 20 y 35 años que formó parte de algún proceso de juventudes, ya sea de formación política, de derechos sexuales y reproductivos, o sea, todo eso, ¿no? Entonces, a mí siempre me parece tan chévere porque se nota que estas personas ya están en temas de coordinación, en cargos públicos, cargos también políticos, temas muy importantes. Son maestras y maestros tanto de escuela como de universidad. O sea, son profesionales que están genuinamente como que generando un cambio. Y eso se siente, ¿no? Y inclusive como que las personas más cool que conozco, o sea, son las feministas que salieron de Sendas. Sí. Entonces, ¡qué lindo! No, sí, en serio. Entonces, ahí yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Qué es algo que a ustedes les hubiera gustado tener cuando eran adolescentes que ahora y antes hizo Sendas? Bueno, yo sí hubiera querido tener una escuelita de líderes en crecimiento. Sí. Bueno, yo recibí mucha formación política desde mi niñez, no solo desde la adolescencia y también en mi vida universitaria. Sin embargo, creo que siempre a esa formación política le faltaron los elementos que ahora Sendas aportamos a esos procesos de formación, que no son políticos partidistas, pero son profundamente políticos y filosóficos. O sea, y creo que ese es el plus de nuestros procesos, justamente con jóvenes, porque lo que hacemos es provocar transformaciones estructurales. Eso es lo que dice nuestra misión, ¿sí? Apostamos a transformaciones estructurales y eso solo se logra cuando fortalecemos este tejido social, dando elementos que te permitan cuestionar realmente lo que está pasando a nivel de la sociedad.
Entonces, claro, ahí viene un ejercicio de reflexión, de análisis de datos, de investigación-acción, de vinculación de esos jóvenes a procesos de activismo. Entonces, les das varios elementos para que tengan la capacidad de tomar una postura política frente a la violencia basada en género, al machismo, a cuestionar su masculinidad, a cuestionar lo que consumen, de dónde viene lo que consumen, a tener prácticas agroecológicas, o sea, y de autocuidado, o conocer más sobre las políticas públicas y las instancias que puedes ocupar para asumir cargos de decisión. Entonces, sí, yo creo que necesitamos más procesos, o sea, creo fielmente en esos procesos. Cuando recién empezamos estos procesos y yo era joven, y yo era bastante joven, ¿sí o no, Pablo? Que yo era joven. Más joven. Más joven de lo que soy. Justamente lo que más nos cuestionaban las financieras era ¿dónde está la evidencia de que esos jóvenes van a hacer algo, van a provocar el cambio? O sea, ¿por qué tanta insistencia en seguir haciendo procesos con jóvenes? Y luego esos jóvenes resultaron ser presidentes de juntas parroquiales, concejalas, alcaldes, presidentes de juntas, de organizaciones, directores nacionales de carteras de gobierno. Sí. Entonces, asambleístas. Y buenas personas. Y buenas personas. Bueno, eso ya no llega a tantos sendas. Pero esa ha sido la apuesta y creemos que ahí está la evidencia porque están ocupando esos cargos de decisión o esos espacios de liderazgo, no desde un liderazgo tradicional, vertical, sino más bien desde este liderazgo transformador, horizontal, crítico, ¿sí? Y creo que esa va a seguir siendo la apuesta de Sendas por muchos años más porque estamos viendo los resultados de lo que eso implica. Bueno, ¿qué me faltaría de cuando era más Wambra? Más tejido social y más confluencia, porque creo que también teníamos mucha crítica en un momento en que cada uno intentaba bailar con su propio pañuelo a partir de yo soy el más chévere, yo tengo el enfoque más a profundidad, mi propuesta es más bacán que la tuya. Si eres chino, cabezón. Si eres chino, cabezón, piernas largas o piernas cortas. Y creo que eso es lo que nos faltaba, ¿no? O sea, profundidad de militancia, más humildad para confluir y sostener las cosas. Yo creo que no es fácil sostener procesos entre 3 o 4. Es mucho más fácil entre colectivos más amplios, respetuosos, con capacidad de escucharse y sobre todo confluir para tal o cual propuesta. El Cabildo de las Mujeres sigue hasta ahora, ¿sí? El proceso de la constituyente nos demostró que eso sí era posible. Y sin embargo después vino todo un proceso de cada uno baile con su pañuelo y de alguna forma siendo autocríticos también es parte de lo que está pasando ahora, donde en medio de este panorama de violencia estructural que estamos viviendo fuerte, no se logra estructurar una agenda común donde todos podamos confluir hacia buscar nuevas alternativas. Yo añoro, por decirlo así, Cántaro, sí, las discusiones sobre las cuestiones de desarrollo. ¿Qué es Cántaro? Era una revista y un espacio de red de organizaciones de desarrollo local que discutía, que debatía el desarrollo local, pero que también a través de la revista posicionaba sus puntos de vista, sus propuestas que puedan ser consideradas por los gobiernos locales, por las organizaciones y por nosotros mismos como personas para reivindicar esta idea, esta apuesta por el sur de la justicia social, de los derechos y sí, pues eso nos sigue faltando, creo, recuperar eso. Qué lindo. Y
A ver, creo que algo también muy importante es que a veces, claro, como que las financieras, la gente, como que busca esta rendición de cuentas del súper mega objetivo de que ya por poco y frenamos todo el CO2 que emite todo el mundo, así. Entonces yo creo que algo que hay que rescatar muchísimo de Sendas también son estas como que pequeñas victorias, pero que en realidad son cosas grandes. Entonces, a mí me gustaría preguntarles tal vez cuáles consideran ustedes que es una pequeña victoria que en realidad genuinamente ha significado algo súper grande para la sociedad cuencana de la Fundación Sendas. Bueno, para mí, yo no creo que sean pequeñas victorias, yo creo que son victorias. Muy bien. Victoria, Sí, Victoria. y dentro del desarrollo local, eh, lo, lo, lo que parece pequeño en realidad tiene un efecto y un impacto en lo global bastante Ujú. importante, ¿no? Entonces eso creo que hay que sostener siempre porque no hay que ser tan humildes en eso de las pequeñas victorias. Sendas tiene para mí muchísimas victorias, o sea, he trabajado mucho en la incidencia política, tanto local como nacional, o sea, en transformaciones, como dice el Pablo, desde la misma constituyente, incluso antes de la constituyente, Sendas trabajó en la ley 103 de erradicación de violencia de las mujeres, la violencia intrafamiliar era en ese entonces, trabajó en la ley de las juventudes, trabajó en lo que era el Programa Nacional para la Sexualidad y el Amor, que se llamaba en ese entonces. O sea, ha trabajado en estrategias nacionales de prevención de embarazo adolescente, de prevención de VIH, ha trabajado en la Ley Nacional de Recursos Hídricos. Entonces, esas no son pequeñas victorias, son procesos enormes. Ahora último, tenemos aquí en Cuenca el Fondo Violeta, que es una política pública cantonal de inversión en la prevención, la erradicación y la reparación de la violencia contra las mujeres, que es una política pionera y que este rato se está reconociendo como replicable en todo el país, con reconocimientos incluso internacionales. Entonces, el estar en esos procesos, el dar los insumos técnicos, el acompañar técnicamente la implementación de la incidencia política, no son pequeñas victorias, son Gigantes. golazos. Pero ya así en lo que parece chiquito y que para mí es muy importante, es que efectivamente ahora en Cuenca tenemos un colectivo de mujeres jóvenes que muy empoderadas y muy activas y muy claras en su posición feminista. O sea, cuando yo entré a trabajar a Sendas hace 27 años, enunciarse feminista era casi casi mala palabra. Entonces vos podías ser generóloga, no feminista, porque feminista era muy radical, ¿sí? Y ahora creo que hay mucha más claridad en lo que implica políticamente ser feminista y que hay muchísimas más jóvenes con esa capacidad de enunciarse abiertamente feministas sin vergüenza, sin miedo y con esa energía y esas ganas de quemarlo todo. Qué lindo. Yo creo que lo que acabas de decir, Chabela, es una pequeña gran victoria, por decirlo así. Yo personalmente considero que el movimiento de mujeres es uno de los movimientos más fuertes a niveles locales y nacionales. Cómo ha avanzado el feminismo y cómo se le ve como amenaza, sí, al poder establecido. Pero hay otro tema que, desde acordás, Chabela, que también era muy bonito, muy lindo y que permitió también rescatar, visibilizar, poner en la escena de lo público los temas de mujeres y los de género. El concurso Mujeres, Imágenes y Testimonios, Ay, impresionante. Las diferentes ediciones que hubo y luego las réplicas, no solo en otras partes del país, sino fuera del país, creo que en Bolivia o en Perú, en algún lado, en Bélgica. Con incidencia ya Sí, hasta entonces fue regional. muy bonito, muy chévere y muy retador también porque te metiste o nos metimos, todas las instituciones que estuvieron atrás de esa iniciativa,
en el tema de la cultura. Mm. Y ya no solo de la reivindicación a través de la discusión, el debate, sino sutil, pero con mucha fuerza, a través de las imágenes, los testimonios, el tema de las reivindicaciones de género, visibilizar a las mujeres con sus imágenes, sus testimonios. Wow, eso sí que fue una cosa muy chévere. Además de todas las que has mencionado ya tú, Chabela. Entonces, eso nomás. Eso nomás. Besito nomás. Ay, qué lindo. Y ahí, a mí me gustaría saber, después de todo este tiempo, todo lo que se ha hecho, ¿cómo le ven ahora a la Fundación Sendas? O sea, con los proyectos que se tienen, con el equipo, con la incidencia. ¿Cómo le ven ahora a la Fundación Sendas? Su gran potencial. Bueno, Sendas sigue siendo un referente desde el sur del país para todo el Ecuador, y creo que eso es una cosecha de estos 35 años, o sea, seguir siendo ese referente de información de lo que pasa a nivel local en el sur del país, de ese actor que genera información, que está generando metodologías, procesos, que está actuando a diferentes niveles, porque Sendas también ha tenido una colaboración y un despunte bastante importante en las redes regionales y en las redes del sur del país, de América Latina. Entonces, y desde ahí ser punto focal en Ecuador también es parte de cómo nos vemos ahora, o sea, de que estamos en otros espacios, en nuevas iniciativas, pero también en aquellas históricas, ¿no? O sea, el ser parte de la red de salud de mujeres para América Latina y el Caribe desde hace 30 años también es una evidencia de que tenemos un reconocimiento y que estamos ocupando un espacio importante en la región, en el país y en lo local. Y desde ahí también creo que reconocer esta importancia de tener nuevos rostros, nuevos actores, gente joven como la Sole, que se vincula a procesos, esta capacidad de innovarnos, de ir aprendiendo e incluyendo nuevos temas en estas lógicas del desarrollo que son tan importantes, tan necesarias, y de ir buscando estas colaboraciones más allá de las fronteras, ¿no? O sea, ir implementando proyectos regionales, por ejemplo, porque esas son las nuevas dinámicas también del financiamiento. O sea, ya no es un proyecto territorial, localizado, estamos hablando de proyectos a mayor escala, de impacto regional, con múltiples actores, como decía el Pablo. Es lo que vemos del Sendas de este momento, ¿no? Y de esta capacidad de respuesta que tenemos. Tampoco creo que somos todo, que tenemos todas las respuestas. Obviamente hemos tenido también algunos dadas contra el piso, algunos nos hemos estrellado algunas veces, pero siempre hemos salido bien aleccionadas de las estrelladas. Hay un reto para Sendas en este rato, que es resistir y enlazar. Sí, yo creo que en la coyuntura que estamos, sí, resistir es muy importante, y ese resistir no es ir a hacer una barricada para salir a la calle, sino seguir reivindicando estos mínimos o estas líneas rojas que no van a ser posible que Sendas las traspase, o mejor dicho, los pilares de Sendas, la justicia social, los derechos humanos, la soberanía, el desarrollo de las fuerzas productivas locales, pero eso en asocio, en alianza, en tejido social, creo que toca a Sendas en estos momentos, y claro, hay rostros nuevos, guambras jóvenes, guambras no de manera despectiva, nada, sino reivindicar la palabra guambra como fuerza, como creación, como aquí estoy, aquí agarro la pañoleta y sigo para adelante, ¿no? Entonces eso creo, temas como cambio climático y género, los temas de, como estábamos con la Chabela hace un rato, reeditar el tema del cooperativismo, por ejemplo.
las reivindicaciones ambientales respecto al agua y las cuencas, ¿sí? Y cómo ahí la organización social, comunitaria, las organizaciones urbanas, que creo que también se van abriendo y dando cuenta, al menos en esta región, de que el agua no es abrir la llave y yo tomas tranquilamente, ¿no? Sin alusiones a ningún asambleísta, por cierto, nada que ver. Producción. Y eso, y eso creo que sí marca una diferencia. No estoy siendo irrespetuoso con las personas, pero creo que es importante que uno pueda reivindicar aquello por lo que ha peleado o ha aportado en estos 35 años, en este caso de Sendas, y que ahí está la cancha puesta, el sendero, para que los muchachos, los jóvenes, los nuevos rostros, las nuevas ideas, los corazones fuertes, continúen con esta tarea y quizás ya después estén celebrando los 70 años de Sendas. Ya estaremos hecho momia nosotros, creo. Bueno, vos puedes estar hecho momia porque eres mayor a mí. 25 años después, ¿qué crees? Yo, 90 no. y pico, casi 100 años, ¿te das cuenta? Por eso yo no. ¿Cómo vas a decir quién va? Gozando de la jubilación. Está bien. Y justo esa va la última pregunta. Sí, ¿Cómo le ven a Sendas en los próximos 35 años? Sí. O sea, ¿qué les gustaría? ¿Qué les encantaría? O sea, pueden ser utópicos, pueden decir lo que ustedes deseen así. ¿Cuál es su sueño para Sendas en los próximos 10, 20, 35 años? Bueno, yo sí le veo a Sendas, no sé si en 35 años, porque tampoco creo que me alcanza la imaginación para Ok. tanto. ¿Viste? Pero yo sí veo a Sendas, por ejemplo, generando una inteligencia artificial feminista, Ajá. sí, haciendo este análisis de macrodatos de género, cambio climático, geopolítica, o sea, sí, estas cosas así más potentes, con un equipo sumamente renovado, pero como siempre, multitemático. O sea, otro de los plus de Sendas ha sido que nunca hemos tenido un equipo monotemático, siempre hemos estado ahí, el ingeniero agrónomo, la comunicadora, la generóloga y ahora los abogados. Hemos tenido médicos, de todo. Entonces, sí veo eso, ¿no? O sea, como que esta capacidad de adaptación e innovación siempre produciendo y provocando cosas explosivas para Sendas y para la localidad, ¿no? También creo que me veo como un Sendas así más regional, como con otros efectos en otros temas que han sido los tradicionales de Sendas, pero también innovando en eso de los temas, porque el desarrollo nos obliga a eso, o sea, a repensar cómo nos posicionamos frente a los temas no tradicionales o estos temas poco explorados en los que ahora nos estamos metiendo con fuerzas, como es el tema de salud sexual y reproductiva, más cambio climático. Claro. Y qué viene con eso, ¿no? ¿Qué es lo que se aporta desde eso? O esto también de pensar en las políticas públicas a nivel regional para poder tener políticas homologadas en la región andina, ¿no? O sea, un ejercicio así medio más impactante. Wow. A ver si me ganas. Yo, ¿cómo vería Sendas? Yo, sosteniendo todos estos procesos de justicia social y de derechos, de soberanía, de desarrollo de las fuerzas productivas, por decirlo así, aquí a nivel nacional, y siendo partícipe de ese ejercicio de derechos, insisto, no de nuevo como una suerte de favor que se hace, sino como una reivindicación extendida, producto de las luchas, porque creo que esto va para largo, la pelea, y sí, una sociedad, un colectivo, un territorio donde los derechos humanos se estén ejerciendo, precautelando,
donde la soberanía se reivindique a través no solo de las propuestas políticas, sino también a través de la cultura, a través de la música, ¿sí? Donde podamos tener ciudades para los humanos, no para los carros, ¿sí? Donde podamos estar, insisto, aportando muchísimo al ejercicio de derechos, donde hombres y mujeres y los diversos podamos sentirnos que somos parte de un espacio, un mundo, y no los eternos excluidos, los que estamos en la periferia, sino siendo los actores de una vida digna, de una vida mucho más soberana y llena de derechos y justicia social. Qué lindo. Muy bien, muchísimas gracias. Creo que eso es tan lindo escuchar, que hay muchas veces que como que con todo lo que está pasando a veces uno se siente medio desesperanzada, pero saber que hay organizaciones, personas y colectivos que están direccionando todo para un mundo mejor, un mundo donde quepan muchos mundos, para citar la maravillosa lucha zapatista. Entonces, más bien, muchísimas gracias. No sé, tal vez es que tienen algún mensaje final. Sí, vos, ¿cómo nos ves a Sendas en ¿Yo? 35 años? A ver, yo a Sendas... La entrevistadora se convirtió en la entrevistada. A ver, no, yo a Sendas le veo, a ver, partiendo desde el hecho que ahora actualmente le veo como un espacio tan seguro, como que tan libre de todo eso que nos llena de esta desesperanza y esta violencia que a veces como que atraviesa y vemos mucho en el contexto geopolítico. Yo estoy segurísima que dentro de 35 años va a mantener esa coherencia, ¿no? O sea, yo creo que más allá de que haciendo X, Z o Y proyecto, para mí va a ser una organización que mantenga toda esa coherencia, que mantenga toda esa visión crítica, todo ese amor por la diversidad, y siendo ese espacio seguro, no sé, creo que eso sería algo maravilloso, algo que va a llenar muchísimo. Y también este referente no solo de consulta o de técnico, sino de construcción. O sea, que genuinamente, o sea, sea como que esta construcción, por ejemplo, lo que está haciendo con la construcción de la Agenda de Género y Cambio Climático, ¿no? O sea, que sea como que empezar como que desde las bases y seguir hacia arriba, creo que eso... No sé, yo estoy muy feliz de estar aquí, de trabajar aquí, de conocer todos estos procesos. Yo, Sole, querida, para cerrar más bien, si bien estamos aquí el Pablo y yo en este espacio, yo creo que necesitamos reconocer el trabajo que han hecho todas las personas que han pasado por Sendas, sea por periodos largos o cortos, o así vengan un día, o así se encarguen de procesos de años. O sea, sin esas personas, Sendas no fuera lo que es hoy en día, sin esas directoras ejecutivas que se la rajaron porque es un ejercicio bastante complejo la gestión institucional en todos los contextos que hemos vivido en estos 35 años, pero sin la entrega de esos equipos técnicos, de esos cuerpos, así que también, como decía el Pablo, con amanecidas, con viajes largos, con quedadas atrapadas en el cerro, con el carro dañado a medio camino, haciendo de todo, ¿no? O sea, desde barrer el salón hasta recoger los papelotes, ir a repartir los refrigerios, o sea, estar en las marchas. Yo creo que eso para mí es muy importante. O sea, siempre gracias a todas esas personas de la parte administrativa, financiera, que no siempre se ven en los procesos, que no son casi nunca la cara visible de las ONGs y las fundaciones, pero que están ahí atentas al gasto, a la ejecución, al cumplimiento, a la norma, a que seamos disciplinados. Es un esfuerzo bien grande intentar disciplinarnos a quienes trabajamos en el desarrollo, así que millón gracias a esas personas y gracias a maestros y maestras de vida y de desarrollo que también nos han transferido
muchísimo, con muchísima generosidad, muchos conocimientos, muchos procesos y muchas experiencias. Sí, creo que esto es 35 años de una organización del sur que ha ido creciendo, cambiando y creo que vienen 35 años más, ¿no? Pero al menos por estos 35 años que han pasado, más bien decir, como dicen en la música, gracias totales. Excelente manera de cerrar el podcast. No se necesita decir más. Más bien, muchísimas gracias, no solamente por darse cita acá para conversar un rato, sino genuinamente por todo el aguante, no sé esa palabra, ¿no? O sea, todo el aguante, toda la construcción, todo el aprendizaje, ¿no? O sea, esto empezó también como centro de documentación, ¿no? Entonces, sí, claro, ha ido evolucionando de una manera tan interesante, tan importante. Entonces, más bien, muchísimas gracias por todo este trabajo, por todo lo que se hace. Sí, no, y agradeciéndoles muchísimo, más bien ahí para también comentar que el aniversario se va a celebrar en el Teatro Sucre el 19 de marzo en la ciudad de Cuenca. Entonces están todas y todos. A las 5:30. A las 5:30 p.m. Están todas, todos y todes completamente invitados. Espero verles ahí para poder conversar un poquito sobre qué ha sido la Fundación Sendas, que conozcan y todo. Postdata, gracias totales desde Gustavo Cerati. Muchas gracias.